Gracias, Señor. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Puede aplaudirlo fuerte al Señor Jesús? Aleluya, Padre. Bueno, hoy el Señor nos quiere enseñar algo muy lindo para que tengamos en nuestras vidas, amén. Podamos entender, comprender muchas cosas y situaciones en las cuales pasamos. Comprender por qué pasan, amén. Y saber identificar lo que vamos a hablar hoy día, cuándo es y cuándo no lo es. Te voy a decir, ¿qué está hablando el pastor? Vamos a hablar de la bendición. ¿Cuántos saben qué es lo que es la bendición? ¿Qué es lo que es la bendición? ¿Vio que el Señor nos va a enseñar hoy día algo? Bueno. Hoy vamos a ver la diferencia, hermano, entre ser bendecido y ser suplido. ¿Sabe identificar la diferencia entre bendecido y suplido? Hoy lo vamos a aprender si no lo sabe. El Señor me lo ha enseñado también, amén. Y hoy lo vamos a aprender juntos. Vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 10, verso 22. Ese va a ser, digamos, el comienzo del mensaje. Vamos a recorrer la palabra. Santo Señor. Proverbio capítulo 10, verso 22. ¿Quién vive? Proverbio capítulo 10, verso 22. Es solo para empezar este versículo, amén. Pero este versículo encierra todo lo que vamos a hablar hoy. Y el mensaje de hoy trata de la bendición. Saber identificar y darnos cuenta cuando estamos siendo bendecidos o cuando estamos siendo suplidos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Proverbio capítulo 10, verso 22. Se lo dije a usted y no lo busqué yo, mire. Dice el versículo, ¿quién vive? ¿Lo encontró? Dice Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición de Jehová, ¿cómo dice? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Vamos a comprender, el Señor me ha venido ministrando estos días y me ha venido enseñando con respecto a esto y poder enseñarlo a la iglesia también. Amén. Este versículo encierra todo lo que vamos a hablar hoy día. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Qué es lo que es la tristeza? Amargura, carga, un pesar en el corazón, opresión. La tristeza, hermano, según el diccionario, dice doloroso, difícil de soportar. ¿Alguien alguna vez ha estado triste acá? Es feo, ¿no? Según esta definición dice doloroso y difícil de soportar. Si vamos al versículo que estábamos leyendo, dice, y no añade tristeza con ella. Es decir, que lo que Dios te da
no va a provocar en vos dolor. No va a provocar en vos algo difícil de soportar. Es decir, que cuando Dios te bendice, provoca en tu vida, si no provoca tristeza, ¿qué provoca? Gozo, hermano. Gozo. Muchas veces confundimos la bendición con lo que no es bendición. A veces decimos, el Señor me bendijo, y capaz que eso que vos crees que es bendición, te provoca tristeza, te provoca dolor, te provoca angustia, entonces no es bendición. Amén. Perfecto. Ahora vamos a hablar de cuál es la diferencia entre ser suplido y bendecido. Amén. Bendecido, según lo que habla la palabra, no carece de nada. Amén. Y ser suplido es que siempre falta algo y alguien lo tiene que poner o alguien lo tiene que dar. Ser suplido, suplir, es dar algo que está faltando. Amén. Acá lo tengo bien. Acá está. Cumplir o integrar lo que falta en algo o remediar la carencia de ello. Es decir, que cuando usted está siendo suplido es porque está faltando algo. Ahora, cuando usted está bajo la bendición de Dios, a usted no le hace falta nada. Amén. Cuando usted está siendo bendecido, a usted no le falta nada. Ahora, cuando a usted le está faltando y algo exterior tiene que traer lo que a vos te hace falta, es porque está siendo suplido. Amén. Bueno, vamos a ver en la palabra un ejemplo claro de que Dios suple en medio de la necesidad. Dios suple en medio del desierto. Amén. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Y vamos a hablar del pueblo de Israel. Tenemos un ejemplo claro en la palabra, hermano, donde capítulo 15, verso 22. Usted recordará que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, donde estaba sumergido ¿en qué? En esclavitud. El faraón le había hecho creer al pueblo de Israel que estaba bien donde estaba. Y cuando el pueblo de Israel vino por parte de José, cuando vino esa hambruna tan grande sobre la tierra, se conformó tanto a las migajas del faraón que tomó como normal lo que faraón le daba, las migajas que le daba. Lo hacía trabajar de sol a sol, los maltrataba, los latigueaba, muchos morían en las obras, y encima él iba por las migajas, hermano. Amén. Entonces el pueblo de Israel se acostumbró, se acostumbró a ese estado. Muchas veces, hermano, cuando nosotros caminamos en el mundo, nos acostumbramos a cómo nos manejábamos en el mundo, y cuando estamos en las cosas del Señor, queremos vivir como vivíamos en el mundo. Amén. Atados a la esclavitud de Satanás, atados a Egipto, cuando Dios nos libertó de eso. Amén. Fíjese lo que dice, una de las cosas, si usted recuerda la palabra, este pueblo era muy quejoso. Diga quejoso. Quejoso, diga. ¿Sabe qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Murmuraba, diga murmuraba. Muchas veces pasa cuando estamos en un momento y en una situación complicada, en quejarnos delante de Dios. ¿Alguien se ha quejado alguna vez? Bueno. 15:22, lo vamos a leer rapidito. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. ¿Qué es lo que no hallaron? Agua. Y llegaron a Mara.
y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. ¿Cómo eran esas aguas? Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró. ¿Qué es lo que hizo el pueblo? Contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dígale a su hermano: muchas veces Dios te va a probar. Es decir, que tenemos que pasar por desiertos. Los desiertos son necesarios en nuestras vidas. ¿Lo cree o no? ¿Lo cree? Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es decir, que Dios, ¿qué es lo que hizo? Suplió las necesidades del pueblo de Israel. Amén. Si vamos al verso 16, ahí al lado pegadito, 16:3, fíjese cómo el pueblo se seguía quejando. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjese lo que decía el pueblo de Israel, hermano. Y Jehová dijo a Moisés, ¿cómo dice? He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Otra vez vemos la palabra probar. Otra vez dice que el Señor los probó, a ver si seguían siendo fieles. ¿Sabe por qué Dios te prueba, hermano? Porque Dios quiere ver nuestra fidelidad, si realmente es solamente de labios o si realmente nuestro corazón está agarrado a Él a pesar de todo. Yo me acuerdo en un mensaje hablé y el Señor nos enseñaba de que si nuestra fe y nuestro amor a Dios depende de cómo esté tu bolsillo, o cómo esté tu cuenta bancaria, o cómo esté tu economía. ¿Se acuerda cuando hablé de eso? ¿Dependerá de eso tu amor y tu fe? ¿Depende de lo que Dios te dé si vos lo amás a Dios o no? Muy bien. Vamos a saltar al 7. Y dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. ¿Qué hacía el pueblo? Murmuraba en contra de Dios. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras... ¿Qué es lo que hago yo? Con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino... ¿contra quién? Tenemos que aprender, hermano, que cuando estamos siendo probados por Dios, ¿cuántos están siendo probados acá? No debemos murmurar contra Dios. Ah, pero yo voy a la iglesia, pero yo doy el diezmo, yo doy la ofrenda, y etcétera, etcétera. Como sea, cuando Dios te tiene que probar, Dios te va a probar. Porque Dios tiene que probar tu amor. Dios tiene que probar tu fidelidad a pesar de todo. A pesar de tener y de no tener. A pesar de la abundancia y de la escasez. Amén.
Y dice el verso 12, fíjese, otra vez lo mismo. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Amén. Es decir, que Dios suplió las necesidades del pueblo. Amén. Fíjese que pasaba algo muy importante, hermano, que muchas veces perdemos las bendiciones por desobedientes. Diga desobediente. El verso 20, el verso 19 dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, de lo que Dios había provisto. Mas ellos, ¿qué dice? No obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, es decir, que se echó a perder, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Amén. Y el verso 35, fíjese la fidelidad de Dios a pesar de su desobediencia. Diga, a pesar de la desobediencia, Dios sigue siendo fiel. ¿Cuántos lo creen que es así? ¿Cuántas veces le fallamos al Señor por día? Y el Señor es fiel para con nosotros. El Señor nos dice, hace esto, hace lo otro, y nosotros hacemos como nosotros nos parece. Y así nos va. Amén. Y dice el 35, así comieron los hijos de Israel maná 40 años. ¿Cuántos años Dios lo suplió? 40 años. Ahora, ¿por qué duró 40 años? Por desobediencia. Hermano, muchas veces el tiempo que te toque pasar por el desierto va a ser producto de nuestra desobediencia. El tiempo que dure el desierto en nosotros será producto de nuestra desobediencia. Porque este viaje de 40 años era un viaje de días. Hasta mañana hablábamos con mi mamá cuando el Señor me daba el mensaje que Dios los confundió de tal modo, hermano, que daban vuelta en círculo. 40 años dando vuelta en círculo. En el mismo lugar. Cambiaba el aspecto, cambiaban las dunas, porque vio que el desierto hay vientos, y se levantan unas dunas, se bajan, se suben otras. Entonces ellos pensaban que estaban yendo bien, y estaban en el mismo lugar. ¿Pero por qué? Por desobediencia. Entonces, la duración del desierto que te toque pasar, hermano, mejor que hagamos caso al Señor. Si Él te dice, hace esto, es eso. Ahora hay algo importante que tenemos que saber, que cuando el Señor te haga pasar por el desierto, Dios va a suplir lo que te hace falta. Y cuando termines de pasar ese desierto, ahí, recién ahí, vas a ver la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios la vieron el pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida, donde fluye la leche y la miel. En el libro de Éxodo dice que Moisés envió a unos a investigar cómo era el lugar. Y dice, fíjense cómo son los animales, la gente, cómo es el poblado, cómo es el agua, cómo es todo, hermano. Dice que cuando volvieron a Moisés le tuvieron que traer en andas lo que encontraron ahí en la tierra prometida. ¿Qué es lo que encontraron? Un racimo de uva que lo tenían que llevar de a 2 personas. Usted imagínese lo que fluía en esa tierra. Ahí los esperaba, ¿qué los esperaba el pueblo de Israel? La bendición, hermano. Porque iban a ser
saciados de todo, sin necesidad de dolor, sin necesidad de angustiar su corazón. Amén. Uno a veces está pasando el desierto y Dios te suple las necesidades, pero tu carga y tu estado espiritual sigue pesado. No estás satisfactoriamente con lo que Dios te está dando. Vos sabés que Dios te está dando porque dice su palabra que Él no te va a hacer faltar nada. Pero dentro tuyo está generando dolor, está causando angustia. Muchas veces decimos, oh, el Señor me bendijo con un trabajo. Mi papá siempre enseñaba y siempre nos enseñó a todos los que lo conocieron, siempre enseñaba que tenemos que analizar cuándo es Dios el que te da ese trabajo y cuándo no es Dios. Porque si ese trabajo que lograste o que obtuviste te aparta de Dios, ¿será de bendición? Simplemente va a suplir tus necesidades, pero no va a ser de bendición. Va a provocar en vos tristeza porque vas a estar alejándote cada vez más de Dios. Cada vez más de Dios. Amén. Entonces tenemos que aprender a distinguir, diga distinguir, discernir, más bíblico. Discernir cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. El diablo viene y te ofrece una mesa, hermano, así, y te dice, bienvenido, tome asiento. Y usted pone y dice, wow, qué banquete. Pero cuando se da cuenta, eso que está ahí, está podrido, enfermo, te provoca angustia, te provoca carga, te provoca tristeza. El Señor nos mostraba en oraciones, muchas veces los que venían a las oraciones, mesas servidas, donde había mucha gente sentada en esas mesas, comiendo en ese banquete, que usted lo miraba a simple vista y se veía riquísimo lo que había en las mesas. Pero cuando Dios te lleva a un discernimiento más profundo de lo que está ahí, era todo podrido, todo feo, todo echado a perder, todo con gusanos. El diablo te hace creer que está siendo bendecido cuando no está siendo bendecido. Siempre mi padre nos enseñaba que el diablo también bendice. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el diablo no bendice sin obtener algo. Cuando el diablo te da algo, el diablo quiere algo. Amén. Lo jodido de eso, que por lo general, perdón por la palabra, lo complicado de eso, hermano, es que cuando sucede eso, el diablo por lo general viene a buscar tu alma. Y si no es Dios el que te liberta, te lleva tu alma y te perdés en el infierno. Tuviste todo en esta tierra, pero tu alma se perdió. El pueblo de Israel no lograba identificar que el proceso que Dios le estaba haciendo vivir iba a ser para llegar a la bendición. Había sido profetizado que iban a ser libertados de la esclavitud, que iban a ir a tierra donde fluye leche y miel. Y el pueblo duro, con su cabeza dura, hermano, todavía atado a lo que el diablo le ofrecía libremente, haciéndole creer que el diablo que Faraón te daba un banquete, cuando no te daba un banquete, estabas siendo esclavo, estabas trabajando para Satanás, estaba con tu cabeza atormentada, con tu corazón entristecido, sumergido en los vicios, sumergido en la perdición. Entonces el diablo te hace creer muchas veces de que estabas mejor sin Dios. Pero yo estaba mejor cuando que no venía a la iglesia. Eso es lo que el diablo te quiere hacer creer. ¿Para qué? Para que digas, no voy más a la iglesia, sí es verdad, yo estaba mejor. ¿Cómo vamos a estar mejor fuera de Dios? Es imposible. No podemos estar jamás afuera de Dios mejor que cuando estamos con Dios. ¿Vamos a tener pruebas? Sí, porque dice la palabra que tenemos que ser probados. El pueblo de Israel, en cada cosa que Dios suplía, ¿qué es lo que decía?
eran probados, a ver si eran fieles. Es decir, que Dios, cuando Dios te da, Dios dice, bueno, yo le voy a dar esto a mi hijo, ahora se lo voy a quitar y vamos a ver cuán fiel es. Muchas veces, hermano, como dice la palabra, estamos en la iglesia o buscamos de Dios por los panes y los peces. No buscamos realmente porque nuestro corazón tiene una necesidad espiritual. Porque tenemos que buscar espiritualmente nuestra salvación. Porque todo lo que pasa en esta tierra se va a quedar acá. Incluso nosotros mismos nos vamos a quedar hasta acá. Nuestro espíritu es lo que va a partir a los cielos o a una condenación eterna. Amén. Entonces no puede estar atado a lo que Dios te dé el amor que vos tengas por Dios. No puede estar atado nuestro amor a Dios, depende de lo que Dios nos dé. Eso pasaba con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hacían? Se quejaban y se vivían quejando. Y no podían entender el proceso de Dios. Diga, proceso de Dios. Dios te sumerge en procesos para llevarte a nuevos escalones en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y muchas veces los desiertos que tenemos que pasar son más duraderos por nuestra propia desobediencia. El desierto que estés atravesando en este momento, quizás en tu vida, va a depender de tu fidelidad a Dios, de tu obediencia a Dios. Amén. Hermano, cuando estamos en la bendición de Dios, présteme atención en esto. En general, el pueblo que vive existencialmente en la presencia de Dios, amándole y obedeciéndole, goza de la bendición o provisión divina. Es decir, que cuando estás en obediencia, cuando estás sumergido en la presencia de Dios, cuando tu vida depende de Dios, Dios es el que te tiene en bendición. Amén. Entendamos y aprendamos lo que Dios nos dice en su palabra. Usted sabe, hermano, que la palabra bendición, diga bendición, es una unión de los dos testamentos, del Viejo Testamento y del Nuevo. ¿Sabe por qué? Porque del Viejo Testamento es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y del Nuevo Testamento viene con Jesucristo y que se cumple en nosotros. Bendición es eso, ser escogidos, prometidos a Abraham y cumplido en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. En el verso 17, ahí pegadito, estamos todos ahí cerquita. Vemos cuando el pueblo de Israel, ahí de Éxodo, ahí pegadito. Cuando el pueblo de Israel seguía quejando delante de Dios. Y Dios hizo florecer, brotar agua de la roca. Mira lo que dice. 17:1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim y no había agua. ¿Qué es lo que no había? Para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. ¿Qué es lo que pasó? Es decir, que lo confrontaron. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Habían visto el poder de Dios, habían probado el poder de Dios y seguían quejándose delante de Dios. El verso 3 dice, así que el pueblo tuvo allí sed. ¿Qué es lo que tuvo? Y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo,
¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y sí, al ritmo que iban. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. ¿Dónde fue? ¿Dónde? Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas. Poder de Dios, hermano. Y beberá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjese que la palabra Masá y Meriba significan prueba. Ahí en la misma Biblia, si usted tiene la Biblia, la referencia dice que es prueba. Es decir, que el pueblo estaba siendo probado. Cuando Dios te sumerge en un desierto es porque te está probando, hermano. Dios te está probando tu fidelidad. A ver cuán fiel sos. Cuán fiel somos en el momento de pasar por el desierto. Amén. Ahora, ¿por qué, hermano, si estamos en la presencia del Señor y estamos siendo obedientes, hay falta de algo? Es porque estamos algo medio desobedientes con el Señor. Cuando se te desordenan los números, hermano, es porque estás vos desordenado. ¿Ha escuchado la gente que dice, cobré el sueldo y ya no tengo un mango? No sé qué se me hizo la plata. No sé dónde fue mi plata. ¿Y dónde fue la plata? Se la llevó el diablo. Ahí está. Primero, porque estamos desobedientes delante de Dios. Si hay algo que cubre tu bendición, diga, cubre mi bendición. Es el diezmo. Cuando vos le cumplís a Dios, Dios resguarda y guarda tus tesoros. Ahora, cuando usted le falta a Dios, viene el devorador, dice la palabra, y se lleva todo lo tuyo. Y vas a notar que no te alcanza para pagar esto, para pagar lo otro, para que no llegue hasta fin de mes. A los 3, 4 días que cobraste ya no tenés un peso en el bolsillo. Y no sabés en qué se lo gastó. ¿Por qué pasa eso? Porque estamos en desobediencia con Dios. Amén. Si estamos en la voluntad de Dios, el día martes pasado Dios nos habló en la casa de Mauricio sobre estar alineados a la voluntad de Dios. Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios, es ahí donde empezamos a movernos, deslizarnos de la presencia de Dios. Estamos un ratito con el Señor, un ratito no estamos. Vamos a la iglesia, el otro domingo no vamos, el martes a la reunión no vamos, a la oración no venimos. Cuando tu corazón está alineado a Dios, usted acuérdese, cuando hablamos de la voluntad en un mensaje, que la voluntad de Dios es un engranaje donde usted se tiene que enganchar a esa voluntad. La voluntad no se acomoda a vos, vos te tenés que acomodar a la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, Señor, que sea tu voluntad. Pero es mentira que decimos, Señor, que sea tu voluntad. Lo que queremos es que Dios haga nuestra voluntad, no su voluntad. Porque cuando Dios hace su voluntad, después le decimos, no, Señor, pero eso no era lo que yo quería. Un ejemplo le voy a dar. Yo siempre doy este ejemplo. Cuando mi papá cayó enfermo, cuando él cae enfermo, uno ora y dice, Señor, que sea tu voluntad. Pero uno ora para que esa voluntad sea que la persona se sane. ¿O no es así? Uno dice, Señor, que sea tu voluntad para que esa persona se sane. Y vos no sabés cuál es la voluntad de Dios. Porque cuando Dios hace su voluntad, vos decís, ¿qué pasó acá? Esa no era la voluntad que yo le pedí a Dios. Y claro, porque no era la de Dios, era la tuya. Entonces, cuando yo estuve con mi papá, yo estuve hasta el último momento con mi papá,
Él se fue en mis brazos, mi papá se fue en mis brazos, yo estaba con él y... perdón. Y en ese momento yo estaba sentado, me acuerdo, mi papá estaba en su cama y el Señor me habla y me dice: varón, levántate y ve y ora con tu padre. Entonces yo me levanto y oro, y a veces uno ora mal, porque uno dice: Señor, sanalo, Señor, Él es tu siervo, Señor, lo tenés que levantar, Señor. Es como que vos le querés imponer a Dios lo que tiene que hacer. Y en un momento es como que te hace la cabeza clic y decís: Señor, no, que sea tu voluntad, no la mía. Porque si es por la voluntad de uno siempre va a querer tener a todo el mundo y que no se vaya nadie de este mundo. ¿Es así o no? Pero la voluntad de Dios es distinta. La voluntad de Dios no la vamos a entender. Yo hasta el día de hoy, ya pasaron 3 años de que mi papá se lo llevó el Señor. 3 años pasaron y yo muchas veces me pregunto por qué. Hay veces que no lo entiendo. ¿Pero por qué, Señor? Y el Señor no tiene por qué decirme a mí algo. Dios no me tiene que dar explicaciones a mí. No vamos a entender por qué Dios hace las cosas. ¿Cuántos hermanos se nos han ido en este tiempo? Y muchas veces querríamos que sean eternos nuestros hermanos. Nuestros hermanos de la iglesia. Nuestro pastor José, nuestro hermano Quique, nuestra hermana Lili, y así todos los que se nos han ido a la presencia del Señor. Uno los quisiera tener a todos eternamente, pero Dios tiene otros planes. Esa es la voluntad de Dios. Entender que la voluntad de Dios ya va. No se acomoda a nosotros, la voluntad de Dios va. Y nosotros tenemos que aceptar lo que Dios dice porque Él es Dios. Amén. Ah. Sí, Señor. Si estamos en la voluntad de Dios, decíamos el martes allá en la casa de Mauri, y estamos alineados a los preceptos de Dios, nada de esto tiene que ocurrir en nuestras vidas. Es decir, que nada te puede pasar y faltarte si vos estás alineado a la presencia de Dios. ¿Cuándo te empiezan a faltar cosas? ¿Cuándo se te empieza a desordenar todo? Cuando no estás alineado a la mente de Dios. Amén. Entonces, hermano, este es el tiempo para ordenarnos. Diga ordenarnos. Ordenarnos. Ahora acompáñeme al libro de Deuteronomio. Fíjese lo que sucede cuando usted y yo estamos alineados a la mente de Dios. ¿Quiere saber o no? ¿Quiere saber o no? Capítulo 28 de Deuteronomio. Capítulo 28. Verso 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra así. ¿Lo tiene? Gloria a Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner por obra todos sus mandamientos. Que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Bendiciones. Y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oír la voz de Jehová. ¿Cómo oímos la voz de Jehová? A través de su palabra. Todo lo que está acá salió de la mente de Dios.
Todo lo que está acá está establecido por Dios. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Dígale a su hermano, obedece y te alcanzarán las bendiciones de Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, como dice, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Dígalo. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en... ¿En dónde tenemos que andar? En los caminos de Dios. En los caminos de Dios. No como nosotros queremos, en los caminos de Dios. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús.